Comienzo a gritar, a llamarle a la doctora que estaba en turno, que viniera por favor, que una emergencia. Y cuando estoy saliendo de la habitación, veo de reojo como algo que parece una persona, pero como con luz, me pasa justo al lado. La enfermera como que le dice, permíteme tantito, ven. Y ya le dice, ¿qué pasó? Y la ve como un poco desencajada. Le dice, pues, ¿qué pasó o qué? Le dice, es que el duende se va a llevar a la niña. Y se me queda viendo y dice, dile que no me lleve. Y veo como de la pared del otro lado sale como una mano toda huesuda. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio porque me acompaña aquí en la cabina para su primer duelo de historias, la buena Adri Villarreal. Adri, qué Hola. gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Muy contenta, gracias por la invitación. La vez pasada que viniste aquí a contar historias, que hablamos acerca de la música, era la primera vez que estabas en Hablemos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te recibió la comunidad? muy bien, la verdad todos son muy cálidos y creo que les gustaron las historias que estuvimos compartiendo. También mucha gente complementó algunas leyendas que platicábamos justo de los músicos que tienen historias ahí de medio macabras, ¿no? Estuvo muy padre, que había personas que decían, oye, yo conozco esa banda, soy súper fan, nunca había escuchado esa historia. Y después comentarios abajo decían, ya la busqué y sí está ahí. Entonces, estuvo muy padre tu documentación. Muchas gracias. Ay, no, qué bueno que les gustó y pues encantada de estar acá de regreso. Para la familia nocturna, el día de hoy vamos a hablarles acerca de historias que tienen que ver con hospitales, sucesos macabros y aterradores. Y recuerden, si sobrevives al duelo de historias, háznoslo saber en comentarios y cuando escuches la primera historia que te guste, el trato es este. Simple y sencillamente, dale a suscribir. Y una vez dicho esto, Adri, ya que es tu primer duelo de historias, ¿me permites darte la bienvenida con una historia? Claro. La historia que te voy a contar me la contó a mí Nico. Nico resulta que ama el terror, pero odia como no tienes una idea, todo lo relacionado con lo paranormal. Nico vivió una situación de pequeño en la que su familia era como con muchas creencias muy religiosas y él era como un rebelde. Entonces, rápidamente, por medio de un primo y unos amigos, su cuarto parecía una casa de miedo. Consiguió telarañas falsas, las puso en una parte, consiguió un póster de una banda de metal que en su vida ha escuchado, pero la imagen era aterradora y eso era lo que él quería. Por ahí encontró un póster de la película del Exorcista de allá de los años 70 y pues tenía ahí a Regan en una de sus paredes. Sus papás pegaron el grito en el cielo, pero no le arrancaron los pósters. Él se sentía muy bien, le gustaba mucho esa temática, le gustaban las historias de terror, le gustaban las películas, todo perfecto. Hasta que un día, por situaciones de la vida, él termina en un hospital. Tiene cerca de 14 años, entre 12 y 14 años, no me queda tan claro esa parte de su historia, pero tiene entre 12 y 14 años y resulta que tiene neumonía. Y ya el buen Nico estuvo a punto de no contarla porque sí estaba muy grave. Tuvo que pasar una semana en el hospital. Dice, narrador, la peor semana de mi vida. Y no por el hospital. El hospital estaba bien, era un hospital bonito, la gente me trataba increíblemente bien. De hecho, hice un gran amigo, el Flaco. El Flaco fue un compañero de habitación que él también tenía como 1 o 2 años más que yo. Y era muy callado, pero era muy buena gente. No sé exactamente qué era lo que él se estuvo tratando en ese tiempo, pero coincidimos toda la semana. El hospital, no te hagas una idea falsa, no era un lugar de miedo. El hospital era un lugar bastante agradable, muy iluminado, con personas muy amables, todo el tiempo atentos a nuestras necesidades, todo eso perfecto. Hasta que una noche, estando yo totalmente dormido, hubo una sensación extraña que me llevó a despertarme. Cuando abrí los ojos, enfrente de la cama, estaba una anciana que a mí me quedaba claro que no era un ser humano. Tenía una piel demasiado pálida, su cabello era muy largo y con un color blanco que nunca lo he vuelto a ver, con el cabello sedosísimo y muy alargado, y tenía un tipo de ropa que parecía algo así como un kimono japonés, era algo extraño. Yo en ese tiempo no lo había visto, solo vi como algo de mangas muy anchas.
Esa mujer se me quedó viendo, me hizo esta seña, se puso su dedo índice sobre la boca como diciendo, cállate. Y como yo tuve demasiado miedo, no grité, no hice nada, me quedé paralizado. Ella se acercó como deslizándose y me puso sus manos en mis ojos. Sentí sus manos en mis ojos, tuve una sensación como de algo que me tocaba alrededor de los ojos. Y yo no sé qué pasó esa noche, simplemente me desperté al día siguiente y tenía mucho miedo. Tenía miedo de quedarme dormido, tenía miedo de volverla a ver. De cierta manera no sabía si lo había soñado o no, porque aunque fue demasiado real, ¿por qué me quedé dormido? A partir de ese día, que fue como la segunda o tercera noche que estuve ahí, cada vez que me quedaba dormido, sentía antes la sensación de sus manos en mi rostro y tenía visiones, veía cosas. La primera visión que tuve fue una visión muy rara, en la que al cerrar los ojos sentí cómo se ponían esas manos ahí y de repente era de noche, estaba en una habitación del hospital, no sé en qué parte, y esa mujer estaba en esa habitación y con sus ojos volteaba y como que me indicaba que viera la persona que estaba acostada. Y vi a un señor de alrededor de 50, 60, 70 años, dice, no te sé decir la edad, tenía un bigote muy, muy cano, la cabeza calva y solo alrededor un poco de cabello también muy cano, y se veía dormido normal. Cuando me le quedo viendo, tengo una sensación muy rara y veo como si enfrente de mí pusiera una película y veo al señor que está caminando en una azotea y se arroja al vacío. Me asusté muchísimo. Me levanté y era media tarde, habían pasado unos 15, 20 minutos desde que me quedé dormido en el cuarto. El flaco estaba muerto de la risa porque vio mi cara de asustado y me decía, te quedaste dormido, estábamos platicando y de repente como que te fuiste. Dice, dile a la enfermera, tal vez te están poniendo un medicamento muy pesado. Dice, yo no le quería decir al flaco lo que estaba viendo porque estaba horrible. Esa noche me quedo dormido, tengo mucho miedo y tengo la sensación otra vez de las manos en mi rostro. Lo que veo ahora es una mujer ya entrada en años y se ve una persona normal. Esa persona está acostada en su cama y cuando alzo la mirada está ahí. Esa mujer que estaba ahí en mi cuarto, la de las mangas largas, me vuelve a poner la mano en su boca, se vuelve a poner la mano y vuelvo a sentir algo raro en mi rostro y otra vez una imagen frente a mí. Es una bañera, esta mujer está tirada y todo está lleno de sangre. Dice, eran imágenes terribles. Yo nunca había visto a esas personas, yo no sabía quién eran y no sabía qué estaba viendo. La situación que a mí me dio mucho miedo, de la que nunca quise hablar, fue que una noche antes de irme, vuelvo a tener la sensación, ya sé lo que va a pasar y tengo mucho miedo. El problema es que en mi mente, en mi sueño, estoy en esta habitación en la que yo duermo y ella está al lado del flaco. Entonces me señala con sus ojos que lo voltee a ver y yo lo que veo es al flaco, pero muchos años en el futuro. No es al chavo que estoy viendo, es él, pero ya en grande, en un papá. Él está solo en la habitación, trae una cuerda en la mano y te puedes imaginar el resto. Me levanté llorando, me desperté muy afectado y desperté al flaco y le dije, flaco, flaquito. Y él era muy callado y me dice, ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Nico? Y le dije, flaco, mañana yo me voy de aquí. Hagamos una promesa, flaco. No importa para dónde nos lleve la vida, tú y yo vamos a ser amigos y no vamos a estar solos. Y él me dijo, sí, sí. Dice, la verdad es que yo no volví a ver a esa mujer ni a tener esas sensaciones. El flaco pasaron unos años y después pues cada quien hizo su vida. Hace 3 semanas tuve una sensación que alguien me tapaba los ojos en la noche. Vi a una persona conocida en un accidente de auto. El lunes pasado, con mucho miedo, me puse a investigar si alguien tenía el teléfono del flaco. Hace un mes se colgó en su casa. Dice, me encanta el terror, odio lo paranormal. Yo hoy tengo mucho miedo que esa cosa que vi cuando era joven se me vuelva a aparecer y me muestre de gente que quiero finales aterradores. Y una vez dicho esto, Adri, cuéntame tu historia. Fíjate que la historia que te voy a platicar es de una enfermera en Ecuador. Allá en Ecuador hay zonas donde siembran
plátano, que son lo que también ellos exportan a diferentes lugares. Y en esas zonas, pues generalmente las clínicas son muy pequeñas, es muy para el poblado que vive ahí. Entonces esta enfermera la mandaron cuando ella recién estaba pues estudiando y empezando a agarrar práctica. La mandaron a una clínica de las bananeras, le llamaban así. Y su turno siempre era de 7 de la tarde hasta la mañana, atendiendo emergencias. Siempre eran, pues por el entorno social, a veces había situaciones que tenían que ver con lo familiar, que si alguna pelea o maltrato, y de repente también con los animales, ¿no? Que si les picaba algún tipo de insecto o los mordió una víbora, ese tipo de situaciones eran las que se veían en esa comunidad. Ella estaba junto con otra enfermera y un doctor. Esa noche que ella platica, se quedó ella con su compañera. La compañera, cabe de aclarar que ella sí era de ese poblado, de esa población. Ella sí conocía un poquito más, pues como a la gente que vivía por ahí, las creencias, cómo se desarrollaba todo, ¿no? En ese pequeño mundito, en esa comunidad. Y ella como foránea, que está ahí haciendo también pues por decirlo de alguna manera, sus prácticas, que está dando ese servicio en esa comunidad, pues le preguntaba muchas cosas a ella y ella le contaba historias y poco a poco iba involucrándose en toda la situación de esa clínica. Llega una noche que están ellas dos ahí juntas haciendo guardia y de pronto llega una familia. Llega un señor con su esposa y 2 niñas. Una niña como entre 8 años y una de 4. Las niñas muy bonitas con su cabello largo. Y el señor, ellas se dieron cuenta que era de los que trabajaban en las bananeras porque ellos utilizaban unas botas que eran como altas, reforzadas, justamente para protegerlos de insectos, víboras y todo. Entonces pues llegaron ahí con la emergencia de que la niña tenía, una de las niñas, que era la mayorcita, tenía una mordida y ya se le estaba como infectando. Entonces llegan ahí a la clínica, ella la recibe, esta enfermera, la recibe, empieza a tomar los datos, los ingresa y ya que empieza a tomar los datos, a preguntarles pues de que a ella se le hizo muy extraño porque ya tenía tiempo atendiendo mordidas, que dices tú pues más o menos vas ubicando qué tipo de insecto o de situación y esa se le hacía muy extraña. Y en eso que ya estaban recopilando los datos, la amiga enfermera, la compañera enfermera, como que le dice, permíteme tantito, ven. Y ya le dice, ¿qué pasó? Y la ve como un poco desencajada. Le dice, pues, ¿qué pasó o qué? Le dice, es que el duende se va a llevar a la niña. Y ella se queda, ¿de qué hablas? ¿Cuál duende? La niña trae una trenza y esas trenzas las hacen los duendes cuando marcan a los niños o a las niñas que se van a llevar. Y estoy segura que esa mordida se la dio el duende. Y ella como ya había escuchado algunas historias, pero no de esa manera, ¿no? Y ver a ella como asustada, desencajada. Y pues, ¿y ahora qué hago? Déjala que se vaya. Y dice, ¿cómo le voy a dejar que se vaya si la niña ya trae bien infectada la mordida? Le dice, no, se tiene que quedar y hay que esperar a que venga el doctor porque nada más estaban ellas dos de guardia y no estaba el médico. Pues bueno, pues a ver qué podemos hacer, pero pues ella como que ya se empezó a asustar, a preocupar, pero dijo, pues voy a hacer lo posible para que a la niña no se le complique, porque pues una herida de estas mal atendida puede causar hasta la muerte y más en los niños. Entonces empieza a platicar para poder sacar información con los papás y le dice a la mamá algo extraño, que algún comportamiento que haya tenido la niña y le dice, ay, pues fíjese que hace como un mes empezó a decir que tiene un amiguito que viene y la visita en las noches. Yo la verdad, pues estoy segura que es un amigo imaginario. Y así continuamente ella me platica, ¿no? Que mi amiguito que viene en las noches. Y yo la verdad a veces la escucho que está hablando con alguien, pero nunca he percibido nada. Hasta ahora que trae esta mordida, al principio pensamos que se la había hecho la hermanita menor, pues entre jugando y que son estas situaciones que de pronto se dan entre hermanos.
Pero pues no, nada que ver. Y empezaron a ver que pues la mordida empezaba a tener por ahí pues una situación más complicada. Y así quedó. Entonces la niña le pregunta a la enfermera directamente a la niña, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, chiquita? Cuéntame. No, es que esto me lo hizo mi amiguito, se enojó conmigo. ¿Qué amiguito? Él va todas las noches a la casa. Mi mamá no me cree, pero yo todas las noches lo veo. Y cuando no le hago caso se enoja conmigo. Yo ya no quería que me agarrara el cabello y me mordió. Y le dice, ok, ¿cómo es tu amigo? Pues es chiquito, es chaparrito, pero no tiene la cara como nosotras. Tiene la cara como... Y le daba la referencia de un vecino que estaba muy viejito. O sea, ella decía, no tiene la cara como mi hermanita ni como yo. Tiene la cara como el vecino viejito. Y se sacaron de onda de que pues de que está... Pues bueno, a lo mejor se presta mucho cuando son niños, que si será la imaginación y que a lo mejor ella no quería decir la verdad o estaba como encubriendo a la hermana, pues ahí estaban ahí batallando un poquito, pero pues al final lo importante era darle la atención adecuada a esa herida que presentaba la niña. Le dice la enfermera a la familia, al papá y a la mamá, se tiene que quedar la niña aquí en observación, hay que esperar al médico, ahorita ya le pusimos ciertos medicamentos, la curación, pero hay que esperar a que el médico venga porque también le puede subir más la temperatura porque ya es una infección. Y le dice el papá, es que yo no me puedo quedar porque yo no puedo dejar allá la siembra sola, y menos en las noches porque pues para eso me contrataron, por eso vivimos ahí, porque tenemos que cuidar, porque se mete mucha gente que puede robar o sí, invadir, robar, hacer maldades, ¿verdad? Entonces pues le dice, no, pues no me puedo quedar. Y se va, se queda nada más la niña y la mamá. Las dos niñas y la mamá. El señor se va, no, pues mañana temprano veo ver quién me puede cubrir y vengo con ustedes a ver qué le dice el médico. No, pues muy bien. La enfermera empezó a platicar con la hermanita, la niña más pequeña que tenía como 4 años, pero bien platicadora. Y la niña le empezó a decir, no, es que mi hermana, que el amiguito que viene, a mí no me quiere, a mí me gruñe, pero a mi hermana sí la quiere. Pero se enojó con ella, por eso la mordió. Y la enfermera, ay no, y tengo miedo porque tengo miedo que venga. No va a venir, aquí ustedes están a salvo, no va a pasar nada. Y les acomodaron ahí, la niña estaba en una camilla, con lo que le habían puesto para que no fuera a agravarse más la herida. Y a él la acondicionaron para que se pudiera acostar ahí la mamá con la niña pequeña. Y la compañera de ella, ya que estaba más tranquilo todo, dijo, tenían un cuartito ellas de servicio, que cuando no había mucha gente, pues imagínate, para poder aguantar todo el turno, se turnaban ellas, que descanse un ratito una, la otra. Le dijo, ¿sabes qué? Vete a dormirte un ratito. Y ya yo aquí me quedo un ratito con la niña y no te preocupes. Parece que va a ser una noche tranquila, ¿no? Pues sí. Había un guardia de seguridad, un señor que estaba siempre como que a la entrada de la clínica para cualquier situación. Y ya, pues ella se va a dormir un ratito en lo que su compañera se queda al pendiente de la niña y viendo pues llegar a presentarse algún caso. Y de repente escucha que la compañera va y le habla. Oye, se metió alguien a la clínica. Y ella se asustó mucho y ella creyó de que se metió alguien, una persona que viene a robar, porque a veces gente que también robaban medicamentos, cosas, ¿no? Entonces ya ella se levanta y el guardia, no, pues no encuentro al guardia, no está. Y ya en eso se van donde estaba la niña con su mamá. La mamá estaba bien dormida con su hermanita y donde abren pues ni siquiera era una puerta, era como una sábana. Abren y que la niña tenía otras mordidas ya en el brazo, aparte de la mordida que le estaban atendiendo. Pero la niña como que estaba como traía mucha temperatura y todo, pues estaba como dormida, sedada. Entonces, pues ya se dan cuenta que ¿qué pasó? Y en eso ya se levanta la mamá, señora, ¿qué pasó? Ay, no sé, pero ¿cómo? Si, pues, ¿quién ha entrado? Que no, pues nunca, no se dieron cuenta qué pasó. ¿Quién entró? ¿Cómo aparecieron más, mordidas en la niña? Y de pronto ya la hermanita empieza a llorar, la más chiquita. Les dije que iba a venir por nosotros porque él se enojó. Y las enfermeras y la mamá, no, mijita, no digas eso, o sea,
cálmate, porque la niña como que con mucho miedo, ¿verdad? Pues ya trataron de tranquilizar a la niña chiquita, la señora pues también muy nerviosa y las enfermeras pues más, ellas también como que pues tratando de ser las fuertes de la situación, pero pues también inexplicable lo que estaba pasando. Ya no volvieron a dormir en todo el turno hasta que llegó ya el doctor, pudo revisar lo que estaba pasando y fue lo que decían de que el duende había regresado por la niña. El médico ese tenía muchos años ahí trabajando. Él era el médico como del pueblo. Y le dijo que no era la primera vez que uno de estos seres había marcado a una niña. Y que aquí lo importante era cortarle el cabello. Porque como la había trenzado, es como una marca de que se le iba a llevar. Y estas heridas que le había hecho de mordidas, pues era como un símbolo de pues que le iba a consumir de alguna manera. Entonces, una forma de tratar de salvar a la niña, pues era cortarle el cabello y pues que ellos se pudieran mover del lugar para que ese ser no los encontrara. Entonces, pues un médico es complicado que te dé este tipo de instrucciones. Al final se lo platica a la mamá cae en cuenta es que no hay otra explicación, estábamos aquí, no se metió ningún animal. Entonces pues ya aplican pues lo que debe ser que tenían ya ahí como establecido en el pueblo. A la niña pues sale adelante con las heridas que tenía, le cortan el cabello a ella y a su hermanita y el señor lo que hace es el quedarse trabajando ahí y las niñas las mandaron como que las niñas y la señora se fueron a otro pueblito, a otra ciudad, que fue como la única manera de poder protegerla. Entonces ya el doctor platicaba con esta enfermera que no era el primer caso que sucedía así. O sea, que a veces era más común que ocurriera en las niñas. Era como cierta afición que tenían estos seres por trenzarlas y que después las niñas desaparecían o morían de formas misteriosas. Entonces, pues ellas, como quien lo dice, llegaron a tiempo, porque muchas de la gente que tiene niños, pues creían que era una mordida o que era algo X que se les iba a pasar y resulta que con el tiempo pues agravaban, a veces desaparecían. Y esa situación pues ella la marcó por mucho tiempo. Dice que después la niña obviamente sobrevivió y todo, pero ella como que soñaba con que llegaba la niña y que ya no la podía salvar. Pero dice que en el sueño ella sí le ponía cara y sí le ponía como que figura a ese ser, que en realidad ella nunca lo vio, pero que en sus sueños se le aparecía como un duende. Definitivamente, las personas que trabajan en el sector salud tienen diferentes historias. Hay quienes creen en el tema paranormal, hay quienes no creen, pero te voy a contar la historia de Iracema. Iracema dice que a ella no la quieren los hospitales. Iracema ha vivido muchas cosas. Dice que al día de hoy le han tocado cosas que no tienen ninguna explicación. Le ha tocado escuchar voces de niños en lugares en los que definitivamente no hay niños. Almacenes, zonas de contenedores, dentro de los contenedores y en las ventilaciones del clima. Estas ventilaciones como de los aires acondicionados del hospital, le ha tocado escuchar que desde ahí le hablan para que voltee o queriendo llamar su atención. Ha estado en salas de quirófano, estando totalmente sola, sin ni un alma, o tal vez con un alma ahí, porque he visto cómo las puertas de la nada se abren, se mantienen y se cierran. No hay viento, no hay aire, no habría forma alguna de la que eso esté pasando. Sin embargo, ella lo ha vivido. Pero me dice, todo esto inició a raíz de dos situaciones que viví, que una no fue macabra, fue muy extraña. Pero la otra, al día de hoy, quisiera no haberla vivido. La primera situación dice que uno de sus primeros trabajos fue en un hospital pediátrico. Y a ella le tocó estar en la zona en la que tenían como personas que estaban lidiando con enfermedades muy graves y que tenían un muy mal pronóstico. Especialmente ella estuvo ayudando mucho en cuestiones como de cuidados intensivos, cuidados intermedios. Dice que este hospital tenía ya una forma de actuar, esto es hace mucho tiempo, era un hospital de tinte religioso, no sabe si católico, cristiano o algo, pero de tinte religioso.
tenían unas anforitas en las que ponían agua y de vez en cuando les decían, ya está bendita. Y entonces ellos tenían como que hacer una rutina en la que en las habitaciones donde no estuvieran los niños, pero estuvieron tiempo atrás, aventaban agua bendita y decían unas oraciones. Dice ella, para mí era muy extraño porque no eran mis creencias, pero pues estaba aprendiendo, era joven y no cuestioné mucho, era más bien yo quería saber pues, cómo se lidiaba con estas cosas relacionado con la enfermedad. Eso era un poco ajeno, pero pues era parte de. Pero sí me pasaron cosas raras con ese rito extraño. Una vez entramos una amiga y yo a una habitación donde acababa de trascender un niño. Ese niño se había ido en una situación muy difícil y la sensación del lugar era muy pesada, era muy densa. No había más niños más que él, justamente por el tipo de enfermedad. No querían que otros pacientes como decayeran porque estaba viviendo algo muy fuerte. Entonces el cuarto se sentía abrumadoramente pesado. Ya no estaba el niño, estaba vacío, pero se sentía todavía igual. Ahí me dijo mi amiga, vamos a ese cuarto, vamos a hacer lo del agua bendita, y tomemos precauciones. Yo no le entendí, porque precauciones de qué. Simplemente entro con ella y me dice, pongámonos espalda con espalda y tú empieza y yo te sigo. Se comenzamos a aventar el agua bendita, yo la arrojé sobre las camas, empecé a decir algo que me acuerdo que tenía ahí en un panfleto, al día de hoy no me acuerdo porque jamás lo repetí, y mi amiga iba respondiendo cosas. Bueno, de repente yo me quedo congelada porque estoy viendo enfrente de mí como hay sombras que están haciéndose en las paredes, pero las ventanas no se están moviendo las persianas, y hay sombras que suben y bajan y se empiezan a mover y van saliendo de la habitación. Mi amiga está igual de congelada y me dice, ¿tú también viste sombras? Dice, me quedé helada. Saliendo de ahí, le pregunté, oye, ¿y estas cosas? Y me dice, nunca me había tocado algo así. Lo raro es que esa habitación después de eso se sentía tranquila y normal. ¿Qué fue eso que vi? No sé. Pero la situación que me marcó en ese hospital infantil no fue esa. Esa fue muy impactante. Pero me tocó ver un día un niño, que este niño era un niño muy dulce, muy amable y de hecho no tenía tan mal pronóstico. Sin embargo, el doctor nos dijo, no se confíen, con ese niño tengan atenciones especiales, porque de repente nos pueden cambiar los signos y necesitamos actuar en segundos. Así es que yo estaba muy, muy, muy atenta. Era primeriza en el lugar, entonces no quería tener un error, y menos si fuera fatal, y menos dependiendo la vida de alguien de forma tan delicada. Bueno, entro en la habitación del niño, el niño está normal, comienzo a hacer esa oración con el agua bendita, porque habían pasado unas cosas raras ahí, y donde le empiezo a hacer, sus signos vitales se van hacia abajo. Yo me alarmo, no sé si fue algo de lo que hice, si lo impresioné o si el niño pues ya nos habían dicho que podía dar ese tipo de giros. Comienzo a gritar, a llamarle a la doctora que estaba en turno que viniera por favor, que una emergencia. Y cuando estoy saliendo de la habitación, veo de reojo como algo que parece una persona, pero como con luz, me pasa justo al lado. Dice, fue algo muy rápido porque yo estaba enfocado en lo mío, pero donde cruzo la puerta veo que algo entra al mismo tiempo y entonces yo me quedo impactada como, ¿qué es lo que acabo de ver? Y le sigo gritando a la doctora, por favor, doctora, venga, urgencia, doctor, urgencia, se nos va el niño, ya así como que para, venga ya, no sabía ni cómo decirle. Y volteo y de reojo veo como algo, un tipo de ser que está justo en la cama del niño, volteándolo a ver, y veo como si hablaran, pero el niño está inconsciente. Pero veo ese ser como si hablara con él y algo emana del niño. Llega la doctora y la doctora va corriendo con el niño, empieza a ver lo que nos están dictando ahí las máquinas, empieza a hacer movimientos de ella, no sé qué le puso, qué le dio, y de repente se estabiliza el niño y me dice, qué bueno que me gritaste, qué bueno que te escuché, sí estuvo muy grave, pero esperemos que el niño ya esté bien. Dice, yo estaba impactada, porque mientras me decía eso la doctora, yo seguía viendo esa cosa enfrente de ella, y ella no la percibía. Entonces, me vio tan mal que me dijo, ¿te sientes bien? Y yo le dije, no. Me dice, ¿sabes qué? Tómate el día porque sí te ves mal y te necesito aquí al 100. Busqué una compañera que estaba desocupada de otro piso, vino y me hizo reemplazo, salí. Me hablan a las 2 horas, el niño falleció,
pero dicen que muy extraño, que justo cuando estaban interviniéndolo, volteó entre las enfermeras a un punto donde no había nadie y le dijo, está bien, ya entendí que me toca irme. Dice, esa escena para mí fue muy impactante porque aunque no la vi, yo sí sabía que fue lo que él estaba viendo porque yo lo vi. Pero el caso que hizo que jamás quisiera que nadie lo viva y yo no quiero volver a vivir eso, fue cuando en una ocasión ya habían pasado años de esta situación del niño, ya estaba trabajando en otra clínica, ya no estaba en una cuestión pediátrica, ahora estaba en un geriátrico y llegó una ancianita. Esta señora mayor, es la primera vez que me pasa esto y no sé si a alguien más le ha pasado. Era una persona dulce, amable, alegre, pero me daba algo, una sensación que era como de rechazo, como no te acerques a esa persona. Dice, no, era todo lo contrario, esa persona se mostraba como alguien abierta, buena, y algo dentro de mí me decía como, aléjate, marca una línea. Por alguna situación le hice caso a mi instinto. Yo estaba ahí, claro que le daba sus atenciones, no era directamente una persona con la que yo tuviera que tener mucho trato, y mis compañeras continuamente decían, esa persona me da una mala espina. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y todas me decían, no sé, no tengo idea, pero me da una mala espina. Fueron avanzando los días y las chicas que estaban en el turno de la madrugada son las que me empiezan a contar de que ya no queremos estar en el turno, esa señora no es buena. ¿Por qué? Dices que se duerme y cuando se duerme empieza a gritar, pero empieza a gritar con voces, como si le cambiaran. De repente habla como si fuera una niña y está gritando cosas, de repente habla como si fuera un señor, de repente suenan como voces bien guturales, bien feas. Nosotros creemos que trae algo malo aparte de las situaciones de aquí del hospital, ¿no? Y dice, y ya ha pasado que cuando ella está diciendo eso, regresa su voz y empieza a gritar, no, todavía no es mi tiempo, sé que te lo debo, pero no me lleves. Dice, no sabemos qué es, no queremos saber. Bueno, yo hubiera querido que la historia simplemente quedara ahí, que un día la señora quedara ya como en un alta y se fuera, pero un día que estoy haciendo un aseo general y tengo que ir a recoger cosas a la habitación de ella, me detiene y me habla por mi nombre. Yo no se lo había dicho, pero al mismo tiempo, aunque sentí toda la columna con esa sensación incómoda, luego una parte de mí me dijo, no seas tonta. O sea, esta señora tiene aquí casi una semana. Por te pudo haber leído tu gafet, se lo pudieron haber dicho, no te asustes. Y me dijo directamente, te voy a decir porque no me conoces, pero tengo mucho miedo porque yo soy bruja. Dice, ya hace mucho hice unos pactos y me los están cobrando ahorita. Me dijo eso, yo le dije a la señora, ay señora, pero no se preocupe, o sea, ya ha visto usted su diagnóstico. Y dice, es que no importa qué diagnóstico tenga, me los están cobrando y ya me van a llevar. Dice, esa noche la señora falleció. Sus signos no eran para que falleciera, al contrario, parecía que le íbamos a dar de alta y todos estábamos deseando que ya se fuera. Lo que me contaron las chicas de la noche es lo que me tiene traumatizada. Dicen las chicas que de repente en medio de la noche se fue toda la luz del piso y que solo había como una luz roja adentro de la habitación de esta señora, que lograron ver por esa luz que era como una llamita a un sujeto que traía una gabardina y un sombrero y le estaba viendo directamente a ella. La señora empezó a gritar como loca. Ellas buscaron una linterna. Antes de encontrar la linterna, regresó la luz y la señora ya no estaba con vida. Arriba de ella, un cigarro prendido. Dice, yo no quiero volver a vivir una situación así con nadie. Qué fuerte, qué miedo. Esta historia me la platicó un doctor que yo conocí en la industria. Trabajé un tiempo en la industria farmacéutica. Y pues vas haciendo ahí buenos amigos y muchos doctores pues ya empiezan a tenerte más confianza. Y ese doctor sabía que a mí me interesaban mucho las historias de miedo, leyendas. Y creo que muchos médicos han vivido situaciones así cuando los mandan fuera a hacer pues como tipo servicio, ¿no? Siempre los mandan a comunidades que están lejanas.
Cuando yo lo conocía al doctor, ya estaba aquí en Monterrey, él había hecho su servicio, pues ya tenía muchos años que había hecho su servicio en un pueblito, creo que me había platicado que era por Tlaxcala, algo así. Y lo que él me platica es que pues él recién iba a salir de medicina, lo mandan a este pueblito, pues llegó y toda la gente lo recibió muy bien. Siempre tenían ahí ciertas tradiciones de que llegaba el médico, que iba a ser el médico del pueblo, pues siempre era por un tiempo, ¿verdad? Lo que ellos cumplían, el servicio que les tocaba. Y pues ya lo recibieron muy bien, doctor, lo que necesite, aquí estamos para usted y es bienvenido. Y una señora le, le dice, nada más no nos lo vayan a espantar, doctor. Y él se queda como que, no, yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Y como que pues lo sacó un poquito de onda lo que la señora le dijo. Pero él completamente escéptico y como mucho más, pues era un chavo. Y dijo, ay, esta señora, ¿por qué me habrá dicho eso, verdad? Como que no lo tomó muy en cuenta. Pasaron ya los días, el tiempo, y pues ahí fue conociendo a las personas del pueblo, hasta que un día le tocó quedarse más tarde ahí en la clínica. Y ya iba a cerrar, y en eso llega una señora ya de edad avanzada, pero todavía caminando, y, y pues sí se veía como que, pues era viejita, pero como que pues todavía se movía, todavía estaba muy lúcida, con mucha lucidez. Y le dice, ay doctor, es que me siento muy mal, fíjese que tengo varios días sin dormir y no he comido bien, no me podría checar. Y él así como que, ay, pues ya me iba, doña, pero bueno, pásele. Y ya, pasa la señora, le empieza a tomar pues que la presión, los signos vitales. Y le dice, pues, está bien, es que no, yo me siento muy mal, no me puedo quedar aquí. Aquí no, es que aquí no no está adaptado para tener pacientes internados. Es como nada más la pura consulta, ¿verdad? Ya si es algo más grave, pues ya se les manda a algún hospital cercano, pero aquí no la puedo tener. Es que no me quiero ir a mi casa porque yo me siento muy mal, doctor. Y ya el doctor le dijo, mire, le voy a dar este medicamento, ahorita usted vaya a casa, hágase un té, es más el cansancio, es que no ha comido bien, no ha dormido, por eso usted se siente así. Pues la señora le insistió mucho, que ella se quería quedar. Y le dijo, es que mire, si yo la dejo aquí me va a meter en problemas, porque si llega pues el que es el jefe y se da cuenta que usted pasó la noche aquí, a mí me pueden sancionar. Ya, pues la convenció un poquito, ¿no? Pues ya cerró la clínica, encaminó a la señora y él se fue a donde estaba viviendo en ese pueblito. Y ya esa noche, pues ya estaba muy cansado porque al final pues se alargó todavía más su jornada, durmió todavía más tarde, por fin logró conciliar el sueño y de pronto que cuando ya estaba dormido empezó a sentir, como le dicen, ¿no? Que se te sube el muerto, entonces como que una opresión. Y entonces él intenta moverse y no puede ni hablar, ni gritar, ni moverse. Entonces él empezó a ver como que una sombra lo estaba tomando primero de los pies hasta que fue llegando al pecho, ¿no? Que ya sentía que lo estaba comprimiendo y que no podía respirar. Y en eso que él se estaba intentando mover, él solo veía una sombra y que dice que en eso de los movimientos y que cerraba y abría los ojos, de repente vio la cara de la viejita, de la señora que había ido a consulta ese día. Entonces él se queda pues muy asustado, fueron como que segundos y ya se puede mover, salir de este trance que mucha gente le llama así, que se te sube el muerto. Se asusta muchísimo, ya trata de tranquilizarse, obviamente ya no pudo dormir en toda la noche, muy angustiado y él tratando de darle una explicación lógica, una explicación científica de que a lo mejor como fue la última persona que él vio y como a lo mejor era un sentido de culpa de que no la dejó quedarse ahí en la clínica, no sé, él empezó como a pensar eso, que era producto de su mente, que en realidad no había pasado. Al otro día llega a la clínica, está por ahí la enfermera y otras personas ahí de servicio que estaban. Y a la enfermera le dice, ¿qué pasó, doctor? Lo veo pues como que cansado, ¿qué pasó? ¿No descansó? Ay, no, le dijo, le voy a platicar lo que me pasó anoche. No dormí nada.
porque pues tuve un sueño y de repente sentí que no me podía mover, la parálisis del sueño. Pero lo raro es que en esa parálisis yo nada más veía una sombra y de pronto vi la cara de una señora. Y dijo, no me diga, ya vino a asustarlo, y él se queda de que, ¿por qué? Creo que se llamaba, ella era conocida, ya vino doña Finita. Y luego, ¿por qué? Pues es que es una señora, ya le empezó a ella le escribió al doctor. Es una señora así delgadita, que ella es una señora de edad, y no me diga que le dijo que se quería quedar aquí en la clínica. Y él, ¿cómo sabe? Pues porque ya lo ha hecho con varios doctores que están aquí haciendo su servicio. Los espantan. Y dice, sí, ayer yo me quedé, llegó ella y me insistió mucho en que se quería quedar, y pues yo dije que pues por eso me quedé con esa situación de culpa y de intranquilidad y por eso soñé eso. Dijo, no, doc, esa doña Finita viene aquí a espantar a los doctores porque hace muchos años un doctor no la quiso atender. No la quiso atender y ella se fue a su casa. Y ella ya es una señora que pues, ya no estaban aquí ni sus hijos, su esposo había fallecido. Entonces el doctor no la quiso atender y fue y falleció a su casa. Tiempo después, cada doctor que viene, que son que están haciendo aquí su servicio, una vez les toca que los visita. Y ya él se quedó como, pues entonces, por más de que intentara darle una explicación, pues él había vivido eso. Y la enfermera pues no sabía, ella no vio cuando llegó esa persona, la viejita, la doña Fina, como la conocían. Entonces él me platicaba que eso fue lo que le hizo creer. Y dice que a partir de ahí, pues como que ya empiezas a tener esa apertura y y conoció más historias, pero que sí fue un caso que lo marcó, porque pues tú llegas a un lugar donde crees que pues que no pasa nada, que es una zona tranquila, una zona, un pueblito al fin y al cabo, y cómo hay seres pues que se quedan, ¿no? Qué interesante lo que me estás diciendo. A veces parece como si los pueblos tuvieran sus propias reglas. Resulta que el Benjas es un mecánico al día de hoy que trabaja en una ciudad medianamente grande aquí en México. El Benjas es de estos tipos sin filtro que dicen las cosas como le vienen directo, tremendamente honesto, y él recuerda que cuando fue pequeño, hasta sus 15 años, él vivió en un pueblito, pero dice, olvidado, de estos pueblitos que eran 10 cuadras para cada lado y es todo, no había más. Dice, en ese pueblito yo nací y ahí estuve como hasta los 20 años. Mi casa era la que estaba al lado del hospital. Dice, el hospital, no pienses en un hospital. Era una casa de 3 pisos, ya, era todo lo que había. Dice, había 2 médicos de turno, 3 enfermeras, y las enfermeras no eran enfermeras de ciudad. Eran personas que ayudaban ahí para lo que se le ocuparan los doctores. Los doctores no tenían mucha rotación. De hecho, desde que yo estaba pequeño, estaba don Gaspar, que ya en su tiempo tenía 70 años y yo no sabía cómo el señor seguía en pie cuando me fui, pero él estuvo ahí y parece que él había estado desde el inicio. Entonces, el otro doctor es el que alguna vez tuvo cambios, pero normalmente eran familiares del don Gaspar o amigos de él que allí estaban. ¿Quién sabe si eran médicos? Dice, pero así era el pueblito en el que yo estaba. Y en ese pueblito, en esa casa, yo descubrí algo. Resulta que el buen Benjas dice, yo creo en fantasmas y en algo más. Sé que los fantasmas de las personas existen, porque los he visto, pero también hay algo más que no sé qué sea. Dice, mi familia era muy católica, muy religiosa, pero muy de, pues, estar rece y estar ahí los domingos cuando llegaba a veces un párroco a la iglesia porque no teníamos uno fijo. Entonces, era de ese tipo. Pero acá por fuera, pues, la vida del pueblo, pues todos estábamos haciendo lo que pues, nos tocaba hacer, viviendo, y ya. Dice, entonces para mí esas cosas eran cosas de las abuelas, cosas de las mamás, cosas de la gente que tenía tiempo. Yo no creía en nada de eso. Hasta que en una noche, en mi habitación, me despierto y vi a doña Concha. Doña Concha era una señora que yo quería mucho. Yo decía que era como mi otra abuela, porque ella tenía un tendajito en el que tenía como una tiendita de abarrotes, pero no, bien raquítica. Doña Concha era bien linda conmigo y ella me abrió a mí
como una tablita, tenía una hojita donde me iba apuntando las cosas que me llegaba y no le pagaba. Y me hacía mi crédito. Y dice, pues yo te estoy hablando que tenía como 12 años. Pues yo la quería mucho porque al final yo nada más quería de repente chicles o un panecito. Y doña Concha bien linda me decía, de esos no porque son nuevos. Y nada más me daba lo que era viejo, pero pues me dejaba que no le pagara y ahí cuando tenía le daba sus moneditas. Bueno, pues un día me despierto en la madrugada y está ahí a 2 metros de mi cama, pero como si le hubieran robado los colores, como grisácea, rara. Y dije, no hombre, pues ando bien marihuanote, porque ¿qué estoy viendo? Y le digo, doña Concha, y como si no me escuchara, pero al mismo tiempo que no me escuchaba doña Concha, dice, yo estaba viendo para allá y doña Concha estaba viendo para allá. Y no me escuchaba, pero también como si no hubiera pared. Empezó a dar pasos para adelante y veo cómo atraviesa la pared. Y dije, pues ando bien mal, ando loco en la cabeza, ¿o qué me pasa? Bueno, al día siguiente, el pueblo se levantó todo triste porque doña Concha murió en la noche. Yo no sabía, pero la señora estaba ahí en el hospital. Y caigo en cuenta que esa es la pared que da al hospital. Y dije, qué raro, pues me aluciné. Y pasaron meses. Y de repente me topo a otro señor del pueblo, don Eleazar. Dice este señor, era un señor bien tomador, que siempre lo veíamos y de repente andaba malito, de repente no, se escuchaban gritos donde la esposa pues le decía ya no estés tomando, y lo sacaba de repente de la cantina. Dice, esa historia que muchos han contado, bueno, pues ese era don Eleazar. Yo un día estaba dentro de mi habitación y dije, viejo borracho, hasta que caigo en la cuenta que igual está todo relavado como yo, doña Concha. Y dije, don Eleazar. Y dije, no hombre, lo mismo. No me hace caso, no me está pelando, y camina 2, 3 pasos y atraviesa la pared. Y dije, no hombre, ya sé para dónde va. Pues sí, al día siguiente me llega la noticia como a media tarde, don Eleazar falleció la noche anterior ahí en el hospital. Y dije, ¿qué es esto? No le quería contar a nadie, no, yo le llego a decir esto a mi papá y me rompe la cara a cachetadas por las mentiras que ando diciendo. Pero yo lo vi, yo vi esas cosas. Lo que vi, que no era una persona, porque desfilaron por mi habitación un montón de gente. Yo no sé si mi mamá los veía o mi papá o si esto lo veían los demás. Nadie nos platicábamos estas cosas. Desfiló un montón de gente, pero un día vino una señora que decían que era bruja. A mí no me consta. Era la doña Lile. Y la doña Lile, que decían que era bruja, dice, pues mi familia le sacaba la vuelta, pero pues yo cuando la veía la saludaba. Y estaba ahí en la habitación. La veo toda lavada, ya me la sabía. Y pues ya para no perder la costumbre, doña Lile. Y no voltea. Pero veo que empieza a mover la cabeza así. Y yo nunca había visto que hicieran eso. Y le empieza a decir, no, por favor, no. Y me voltea a ver y se me queda viendo y dice, dile que no me lleve. Y veo como de la pared del otro lado sale como una mano toda huesuda. Y la mano trae como una pulsera con brillantes, con colores. La agarra y la jala y se la lleva. Dice, desde ahí yo dije, me largo. Y yo ya no quería estar ni en el cuarto, ni en la casa, ni en el pueblo. Cumplí 2 años más, me fui de ahí. Dice, entonces yo sé y creo, porque lo he visto, que hay fantasmas de personas, pero también hay otra cosa. Y esa cosa a mí no me dejó una buena impresión. Qué nervios. Esta historia que te voy a platicar es de también de un médico, que mucha gente podría pensar que a veces los doctores ya se vuelven muy fríos, ¿no? Entre cada caso que atienden, tantos pacientes, tantas personas, pero pues en realidad hay gente con la que pues logran conectar y hacen mucha empatía. Esto le pasó a un doctor que empezó a atender a un señor, que era un señor muy alegre, que empezó a presentar complicaciones de salud. Y entre los estudios que se le fueron haciendo, pues se dieron cuenta que tenía por ahí un problema muy complicado y que pues tal vez no iba a salir adelante, ¿verdad? Entonces él tratando de pues darle lo mejor para que tuviera una buena calidad de vida, lo que se pudiera. Hicieron muy buena amistad ese señor y el doctor, pues hicieron muy buena amistad y ya se compartían cosas. Y este señor
siempre tenía como un sentido del humor muy, pues medio ácido, ¿no? Así como que sarcástico, ácido. Y eso como que hacía que el doctor, pues lo viera diferente a lo mejor a otras personas. Hicieron ella amistad y como que él le decía al doctor, oiga doctor, pero pues si esto ya no es calidad de vida, si ya no estoy bien, porque él ya empezó después en silla de ruedas, era muy constante que tenía que estar yendo a la clínica, que le hicieran por ahí, pues diferentes procesos para que pudiera estar relativamente bien. Y ya cuando empezó a estar con sonda, con silla de ruedas, él le decía, pues es que esto ya no es calidad de vida, yo ya no, pues no disfruto y a mí me gusta mucho salir de viaje, me gusta mucho conocer lugares, platicar con las personas y ahorita ya no me siento bien, ya también como que entró en una depresión. Y pues el doctor ya, como sentía esta cercanía con él, pues trataba ahí de, pues de ayudarlo, de animarlo, pero pues él también sabiendo que el tiempo pues ya estaba, pues como quien dice, contado para el señor. Y pasa un mes, el doctor tiene que salir de viaje a un congreso. Entonces no le toca estar cuando ese amigo, que era su paciente, fallece. Y él le pudo mucho, porque él vivió todo su proceso desde que ese señor llegó, apenas con algunos signos de lo que después se convirtió en la enfermedad, hasta pues ya que él falleció. Entonces sí le pudo mucho no poderlo acompañar en este proceso, en lo que él trascendió. Ya platicó con otros médicos que fueron los que lo atendieron cuando él falleció, que estuvo ahí su esposa y que el doctor le dejó a un médico también de encomienda que le dijera pues a su amigo doctor que pues que siempre iba a estar ahí al pendiente de él y que pues muchas gracias por todo. Él se alcanzó como que a despedir tranquilamente de todos los que lo habían visto, los que habían convivido con él ahí también en la clínica, porque pues ya vas haciéndote de amigos, de comunidad. Y pues ya el doctor como que sí le pesó, entonces ya empezó a pasar el tiempo, él seguía con sus consultas en este hospital, un hospital pues sí era de, pues un hospital moderno, y pues iba gente como que pues que tenía la posibilidad de pagar ese hospital. Entonces de pronto una vez le tocó que su asistente pasó y como que él vio que volteó así de reojo, como que iba a pasar y se detuvo de que, y él se quedó, pues quién sabe, y luego ya ratito regresa, ¿y el paciente? Y le dice, ¿qué paciente? Pues si no me has pasado a nadie, no tengo a nadie. Vi a un paciente, yo lo vi sentado aquí, lo vi de espaldas. No, hombre, pues tú estarás loca, no dormiste bien, ¿qué pasó? Porque pues no ha entrado nadie, pues tú eres la que llevas la agenda. Y ya, pues ahí se rieron, pues quién sabe qué sería. Y de pronto otro paciente que él iba a atender, pasó el tiempo y le dice, doctor, pues igual que no pasaba ahí al consultorio porque él veía que estaba una persona en silla de ruedas. Dijo, no quiero ser irrespetuoso y pasarme, pues si ahí tiene gente. Y sí me dijo Sara, su asistente, que pasara. Pero cuando me quise acercar, pues usted tenía así la puerta entreabierta y vi que estaba el señor con la silla de ruedas. Y se queda el doctor, no, pero pues no hay nadie. No, pues bueno, total, ya siguió con la consulta de esta persona y todo. Y así varias personas daban por hecho que había alguien ahí, alguien en silla de ruedas, un paciente que pues no existía. Hasta que poco a poco él fue cayendo en cuenta que cuando le decían que veían a esa persona, era cuando él iba a tener algún proceso complicado, alguna cirugía, algo que como que, pues como quiera, siendo profesional, creo que pues sí está estos nervios, porque al final estás con la vida de una persona, ¿no? Entonces se le cae en cuenta que cada que le decían que habían visto a alguien allí en su consultorio, era cuando él iba a tener una cirugía importante o iba a ayudar a alguien o iba a operar a alguien, iba a tener algo importante, que era cuando veían a esa persona. Y él dice, claro, pues era este señor que fue mi gran amigo y que dijo que siempre me iba a acompañar. Qué fuerte historia. Fíjate que Valeria me dice que a veces los ángeles se presentan de maneras muy extrañas. Valeria no es ninguna persona creyente de ninguna religión,
cree en los ángeles por algo que le pasó. Valeria es una chica que su vida iba como la de cualquier otra persona y a sus 14 años la crudeza de la vida vino y la abrazó y la tuvo que sacar de esa adolescencia a que madurara muy muy rápido. Ella vive sola con su papá, tiene muy buena relación con él y de repente de un día para otro el papá se siente mal, donde se hace un chequeo, tiene leucemia, está muy avanzada y le dan un pésimo pronóstico. No han pasado ni siquiera 4 meses y el señor ya está yendo continuamente al hospital. Ella no sabe qué proceso está viviendo y entonces él habla con ella y le dice: Valeria, me van a internar, necesito que por favor me acompañes porque se pueden ocupar cosas y tú eres la única persona con la que, pues sí, digamos la persona más afectada en caso de que pase algo. Él tiene familia, la familia de él quiere a esta chica. El problema es que no viven en la ciudad, él vive muy lejos de la ciudad de nacimiento y entonces más bien ella se va a tener que trasladar en caso de que este señor falte. Una situación desgarradora, difícil. Valeria dice: mira, cuando yo estaba ahí, yo todo el tiempo buscaba dar mi mejor cara, buscaba hacerme la fuerte, intentaba traer bromas, estar sonriendo. Pero algo que al día de hoy me estremece eran las noches en el hospital. Cuando él estaba dormido, era yo y mis demonios. Mi cabeza no dejaba de pensar acerca de qué va a pasar si papá no está, con quién voy a estar, qué voy a hacer. Y me venían en la cabeza las imágenes de mis amigos que hice a lo largo del tiempo. Ya no voy a estar aquí, ya no los voy a volver a ver. Me sentía tremendamente sola. Cada día que pasaba ahí, cada noche era peor. Cada vez más sola, y entre en el día más alegre, más como feliz, intentando transmitirle más cosas buenas a mi papá, mi noche yo sabía que iba a ser inmensamente peor. Un día me sentí como si me cayera en un vacío. El doctor vino y nos dijo: el día de mañana vamos a tener que hacer este tipo de análisis y depende totalmente de lo que nos vayan a arrojar los datos, pero puede ser que estés en las últimas semanas con tu papá, perdón que te lo diga así, pero para que lo aproveches. Dice: si nos da un buen resultado, puede ser que se extienda unos meses más. Dice: eso me dejó a mí frita. La mejor noticia era horrible de todas maneras y sentí como si me hubieran dejado caer desde un acantilado y no paraba de caer. En la noche me sentí tan vacía, tan deshecha, y dentro de mí era como si algo me hubieran arrancado y me lo hubieran quitado. Estando ahí con puras ideas que ya eran muy dolorosas una tras otra, con la sensación de estar y no estar, alguien vino, me tocó así en el hombro, me sacó de ese estado y volteo. Y es un doctor. Y el doctor no lo había visto nunca. Se ve un sujeto joven, muy sonriente, y me dice: ¿me puedo sentar? Yo ni me había dado cuenta que al lado de mi silla había otra, y le digo: sí, doctor. Y me dice: Valeria, tú tranquila, no es tiempo todavía de tu papá. Vienen momentos bien difíciles y lo estás haciendo muy bien. Dice: nada más acuérdate de algo, acuérdate de esto, siempre tenlo presente. Disfruta los momentos por lo que duren y no te aferres. Y el tiempo que estés con tu papá, da gracias. Y el tiempo que estés con otras personas, da gracias. El tiempo que no estés, mira, que la vida gire. Acuérdate mucho de eso. Dice: narrador, no sé cómo explicarte esto porque no es fácil de expresarlo, pero en ese tiempo, si la gente me hablaba, era como si yo estuviera dentro de una burbuja. No me llegaban las palabras de nadie. Lo que me dijo ese doctor me hizo sentir calor dentro de mí, me cambió mentalmente, me trajo una energía diferente, y aunque nunca lo había visto, le dije: gracias, doctor, y empecé a llorar y me abrazó y me dejó que estuviera llore, y nada más me ponía la mano en el hombro y me decía: tú desahógate, tú tranquila, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Son momentos difíciles, pero lo estás haciendo muy bien. Y estuvimos así como 40 minutos. No sé en qué momento ya guardé compostura. Me dijo: bueno, con permiso, me tengo que ir. Y al día siguiente en la mañana yo quería ir a darle gracias. Cuando voy a hablar con las enfermeras, dicho doctor no existe. Nadie estuvo allí en la noche,
no hay ningún doctor con esas características. Ellas estuvieron las del turno nocturno, al día siguiente que estuve en la noche les pregunté, nadie vio, solo me escucharon que estuve llore y llore y llore por alrededor de 1 hora, pero no quisieron entrar al cuarto para darme mi espacio porque sabían lo que estaba viviendo. El pronóstico del doctor era que no le quedaban ni 2 semanas. Mi papá duró 7 años más, como me lo dijo ese, que para mí es un ángel. El día que papá se fue, a mí las palabras del doctor me llegaron como si me las estuviera diciendo ahí. No te aferres y da gracias por el tiempo que estuviste con él. Esta historia le pasó a una amiga de la familia. Ella pasó una situación muy complicada con su mamá. Su mamá tuvo cáncer. Fue un cáncer muy agresivo que cuando recién le dieron el diagnóstico, al poco tiempo estuvo hospitalizada, ya no pudo salir del hospital. Y pues son situaciones que desgastan mucho a su familia. Ella es muy unida a sus hermanos, son 4. Entonces, pues siempre estaban ahí con la mamá, acomodaban horarios de trabajo, pero nunca la dejaban sola ahí en el hospital. Ya conocían a ella todas las enfermeras, porque pues obviamente fue casi 1 año lo que estuvieron ahí con la mamá de esta amiga internada mucho tiempo. Y pues ya el último mes fue el más pesado, porque pues ellos veían que la mamá ya no respondía a los medicamentos ni a nada, ya era como pues lo último de este proceso. Y ella le tocó estar ahí solita cuando su mamá fallece. Y pues entre tanto tristeza, dolor, porque a veces uno puede pensar que cuando ya es una muerte pues anunciada, pues te vas haciendo la idea, pero pues al final yo creo que nadie está del todo preparado para soltar, ¿no? Entonces ella traía muy volada la cabeza, en lo que el doctor le decía qué papeles tenía que traer, pues para poder seguir con el proceso y pues lo del funeral. Ella traía un montón de cosas, en lo que le estaba avisando a los hermanos, lo que había pasado. Total, el doctor le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí hay una salita, aquí siéntate un ratito, haz las llamadas que tengas que hacer. Y dice que ella, o sea, después ella platicaba que ni siquiera pudo llorar en ese momento. Como fueron tantas cosas y emociones, pues se cuenta que, ok, ¿qué hago? Le marco a mis hermanos y este papel y falta ver dónde está los documentos de mamá, todo. Entonces se cuenta que yo estaba más acelerada que con estas ganas de llorar, ¿no? Como que fue su manera de reaccionar. Ella nos contó después ya cuando fue el sepelio, que justamente está el sepelio y ya pudo como que empezar a aterrizar, soltar y llorar. Pero en el proceso que fallece la mamá y en el hospital fue como un acelere y habla a los hermanos y total dice que ella se sienta ahí en esa salita que la dejó el doctor y que estaba ahí en el celular, muy apresurada, pues mandando mensajes y que avisándole a todo mundo lo que había pasado y que dice, yo no sé cuánto tiempo tenía una señora al lado mío sentada. Si yo de repente ya vi de reojo que estaba aquí una señora, pues ya se veía también una señora de edad. Y dijo, pues a lo mejor está esperando a alguien, no creo que no se veía enferma, yo creo que viene acompañando a alguien o a lo mejor nada más a consulta. Y ya de que, buenas tardes. Y siguió ella en lo suyo y la señora, buenas tardes. Y que le dice que ya se fue mamá. Y se quedó, ¿usted conoce a mi mamá? Le dice, sí, ya se fue mamá. O sea, como diciéndole, ya se fue tu mamá. Y ella como que medio le ignoró de que, pues, no sé qué está hablando esta señora, no sé. Ya siguió ella con las cosas de que, sí. No, como que no le prestó atención, con la cabeza pues embolada, nomás le dijo, y pues ella siguió haciendo sus cosas y todo. Y en eso pues ya pasa un ratito más y dice que la señora se levanta, y en eso ya ella voltea y que la voltea a ver y que le dice, pues que le vaya bien, ¿verdad? Y que en eso la señora le dice una frase que era la frase que siempre decía su mamá cuando se despedía de ellos. Nos vemos mañana si Dios nos da licencia. Y ya se quedó. Porque le hizo, o sea, la señora voltea, pues que le vaya bien. Nos vemos mañana si Dios nos da licencia. Y ya se quedó como que muy sacada de onda porque dice, ¿por qué diría exactamente la frase de mi mamá? Sabemos que las señoras sí tienden a decirle que Dios te bendiga, si Dios lo permite, pero exactamente nos vemos mañana si Dios nos da licencia.
pues la señora no lo iba a ver mañana, o sea, como que le hizo mucho shock y más porque le dice, ya se fue mamá, o sea, ya como que ya empezó a que, pues, ¿qué pasó? Y ya, pues ya se tranquilizó, la señora pues como que salió por el pasillo y todo, hacen todo el proceso y al otro día, o creo que ese mismo día en la noche, ella va a recoger las cosas que tenía ahí de su mamá. Como fue mucho tiempo el que estuvo en el hospital, pues le entregaron todas las pertenencias de su mamá. Y ahí aprovechó ya para platicarle a una enfermera. Le dice, oye, fíjate que en la tarde que falleció mamá, que estuve yo ahí en la sala de espera, una señora me dijo, ya se fue mamá, y pues yo dije, a lo mejor la conoció a mi mamá, pues de tanto tiempo que estuvo aquí. Y dijo, no. Y le dio la descripción de la señora, ¿no? Pues una señora que viniera con alguien o porque estaba sentada ahí. No, pues no, pues yo entré desde la tarde y no, yo no vi a nadie. Y ella pues ya nada más se quedó como que su mamá quiso venir a decirle la frase con la que se despedía de ella todos los días. Por medio de otra persona tal vez, pero que quedara esa frase en ella. Quedó como ese mensaje, ¿verdad? Marcado. Me llevas a esta historia con la que me quiero despedir, Adri. Es, creo que una historia rara porque es algo que poco usual. Aún cuando estamos en esta temática de cuestiones paranormales y nos mandan muchas historias, esta es la primera que tiene unos elementos tan extraños jugando al mismo tiempo. Hay un doctor, el doctor Samuel, él por su formación y aparte por una situación muy personal, él se considera una persona agnóstica, pero pegándole más bien a lo ateo. O sea, es ver para creer, pero al mismo tiempo, la verdad es que yo no creo que haya nada después de la vida y yo no creo que existan fantasmas ni esas cosas. Bueno, Samuel ha vivido muy bien con eso. Ya se graduó, ya tiene su especialidad, es un tipo joven, tiene cerca de 36 años, es muy bueno en lo que hace, está en un hospital muy bueno y está teniendo muy buenos reconocimientos, económicamente le está yendo muy bien y entonces la vida viene y le da un trancazo de realidad muy fuerte. Su papá se enferma y a pesar de él tener muy buenos recursos y todo, la enfermedad no se le puede hacer nada. El problema es que es un proceso muy doloroso y muy largo, como muchos lo han vivido, que es prácticamente acompañar a la persona en este tipo de procesos hasta su último momento. Entonces Samuel cambia y se vuelve una persona muy sensible en una situación mística, sensible del uno a uno. Las personas ahora las ve con otros ojos. Es una persona que el dolor ya no le resulta ajeno. Vivió tan de cerca lo de su papá y sintió tanta impotencia en el proceso que digamos que su corazón cambió. Su papá era un sujeto sumamente religioso, al grado que para él y su papá había sido un tema de discusión durante muchos años. Y le pidió a su papá como un favor personal. Le dio un escapulario, que son como estos cuadritos que se ponen las personas. Esto es de la religión católica y va muy relacionado con la Virgen. Ahí si quieren, chequen a los que les guste este tipo de temas. Pero él recuerda que su papá le dio un escapulario justo en las últimas semanas antes de fallecer. Y le dice, por favor, te lo pido y házmelo como favor a mí. No te lo quites cuando estés trabajando. Y él, ¿de qué? ¿Por qué me pides eso? Y dice, aparte, talismanes y tus supersticiones. Y dice, por favor, te lo estoy pidiendo. Cuando estés trabajando, no te lo quites. Bueno, como sigue este procesito, sigue estas últimas semanas, pasa eso, él se empieza a poner el escapulario. Para él no representa nada relacionado con la religión, representa el vínculo con su papá. Es la forma de recordarlo. Él y su papá no tenían una relación bonita. El Samuel tenía su carácter y el Señor el suyo. No es que fueran malas personas, pero chocaban directo. Digamos que estaba llevando un proceso de reconciliación, aun cuando el papá ya no estaba. Entonces para él era muy importante traerlo y era algo que religiosamente se lo ponía justo antes de entrar a sus guardias. Es en este contexto, en este hospital lujoso, en el que las personas en su trabajo no sabían a detalle cosas de la vida de él, ni sabían que tenía un escapulario, no sabían nada de esto. Lo que sí se habían dado cuenta era la cuestión de sensibilidad.
Oye, era un tipo de antes ser muy frío, un poquito déspota, engreído, y tenía por qué ser así. Le bajó bastantes escalones a eso y era un tipo cálido, muy cercano, de una gran calidad humana. Y todos notaban el cambio. Tenían cierto nivel de cercanía con él, no sabían por qué, él tampoco había abierto el qué pasó con su familia. Y entonces ocurre algo muy raro en ese hospital. De repente, las chicas con las que ya tiene tiempo trabajando, mujeres muy profesionales que están en el área de enfermería, en el piso en el que él se está manejando, empiezan a hablar de muchas cuestiones relacionadas con supersticiones. Y empiezan a decir que no, yo ya me traje ajo, y la otra dice, no, yo ya me traje herradura, pata de conejo y traigo estas hierbas. Y entonces él le dice, dejen sus brujerías fuera del lugar de trabajo. ¿Qué está haciendo? No, doctor, es que llegó un paciente que se ve que es malo. ¿De qué están hablando? El paciente de la habitación tal, de la habitación E108, por así decir. ¿Y ese qué tiene raro? No sabemos, doctor, pero está feo. Pero él, o sea, las trata mal, les habla mal. No, doctor, han pasado cosas bien raras desde que llegó. Dice, mire, vamos a poner las cosas claras. Yo no me voy a meter con sus creencias, cada quien cree lo que quiere, está muy bien. Pero no las hagan visibles. Que nadie vaya a estar viendo sus cosas aquí. Y dice, no me vayan a aprender cosas, no me cambien los aromas, acuérdense que tenemos un protocolo de salud. Tararara. Samuel estaba enfocado en pues no entiendo lo que está pasando, vamos a darle por aquí, pero no me vayan a generar un escándalo y tampoco quiero generar que se pongan en mi contra. Así es que vamos a ver, ahí se pone a pelotear las cosas. No le toca ir a revisar a ese paciente, él no tiene un trato directo con esta persona. Ahí hay varios doctores en turno y en ese piso, no es con él. Y un colega le dice, oye, no, hombre, el de la habitación resulta ser el mismo. Güey, ese tipo, no, que se vaya a la fregada de aquí, yo ya quiero que lo saquen. Y le dice, es el mismo de estas chicas, las que están trayendo ahora puros talismanes y eso. No, güey, es que sí, este cabrón trae otra cosa. No entiendo de qué me están hablando. Dice, pregúntale, diles que te cuenten lo que les ha pasado. Dice, pero pues, ¿qué me van a contar? Que creen algo raro. Tú diles. Total que ya agarra la confianza, la saca del turno del trabajo, se las lleva a un café y se arma esta plática. Las chicas le empiezan a decir que han estado viviendo cosas raras, y cuando se refieren a raras se refieren a cosas inexplicables. Este sujeto vino por su propio pie al hospital porque viene para una operación. Desde el día 1 que está ahí esperando que vayan a hacer revisiones de no sé qué, lo notan muy extraño. El tipo está viendo, digamos, te está viendo a ti, Adri, o está viendo a una persona fijamente, y se siente la mirada, pero algo muy penetrante, al grado que las personas ya se han sentido incómodas y se lo han hecho saber como por sus gestos, le cambian la mirada y todo, y él no se inmuta, sigue viendo a quien quiere. Bueno, empieza a haber sensaciones en el lugar, como si de repente hubiera alguien sentado al lado de él. Se dan cuenta todos, pero nadie lo dice. Era la sensación que al lado de la silla que él estaba había alguien más, pero la silla estaba vacía. Pero la gente que llega, nadie se sienta al lado del Señor. Hay gente parada. Hay una mujer embarazada esperando que la atiendan. El Señor que la acompaña le da el asiento, se lo cede, y ella le dice, no. Nadie quiere sentarse al lado de él, y no es un tipo que venga raro, fachoso, es un tipo normal, mirada penetrante, pero es todo. Mueven la silla al lado y una de las enfermeras ve cómo la silla se regresa sola. Así. Las enfermeras, cuando están solas ahí, empiezan a experimentar cosas bien extrañas. Cuando él ya está llevando todos sus procesos, no sé exactamente cuáles, pero está solo en su habitación, ya han escuchado en varias ocasiones que él está teniendo conversaciones con varias personas, han escuchado la voz de otro señor, la voz de una chica, y entonces pues la enfermera que está en turno, que tiene que ir a hacer revisión de algo, la chica de limpieza, toca la puerta, abre y la habitación está vacía. Pero las voces son claras, no es él haciendo voces, no son llamadas telefónicas, él está hablando con otras personas, las personas le responden y ahí no hay nadie. Ya van varias ocasiones
que no tocan la puerta y abren, y este hombre las está viendo fijamente y le dice, a ellas no les gusta que las interrumpan. Toque antes de entrar, señorita. La gente tiene miedo del tipo. El doctor empieza a escuchar estas historias y dice, son puras tonterías. ¿De qué están hablando? Así es que habla con su colega y le dice, bueno, ya me dijeron, pero dice, son puras onceras, ¿cómo puedes creer en eso? ¿Tú por qué dices que está pesado? Dice, porque yo iba a hacerle una toma, me tuve que llevar ahí una jeringa porque no estaba funcionando donde le teníamos conectado quién sabe qué, y donde le voy a poner la jeringa yo sentí que me agarraron la mano así. Dice, no te estoy mintiendo, no me lo inventé, el señor está ahí sentado con sus 2 manitas enfrente de mí, la habitación está vacía y yo siento que me agarran la mano, no me dejan tocarlo. Dice, en mi vida me vuelvo a acercar a ese viejo. Dice, yo estoy intentando sacar la vuelta y dice, es más, tú no crees en estas cosas, ve tú. Samuel va y dice, son puras tonterías. Va a la habitación de este tipo y le toca la puerta. Cuando toca la puerta, se escucha la voz del Señor que dice, Samuel, tú no, a ti aquí no te queremos. Samuel se le pone la piel de chinita, está con un chorro de miedo, no entiende qué pasa, no hace sentido, no hay cámaras y que este señor haya hackeado algo. No estás hablando de nada de eso. Él simplemente dice, para atrás. Al día siguiente el señor sale del hospital, todo perfectamente bien. Quedaría ahí una historia, eventos paranormales, cosas raras, no entendemos qué. Si no es porque 3 años después, estando en una cafetería, Samuel está tomando un café y este tipo entra y en lugar de ir a pedir algo de la cafetería, se va directamente con él y le dice, qué bueno que te quitaste el escapulario, güey. Qué bueno. Dice, no te queríamos ahí. Se regresa y se va. Dice, yo no creo en estas cosas, narrador. Yo no, no son mis creencias. Pero en serio, esa situación que vivimos en el hospital, para mí, no tiene ni pies ni cabeza. Adri, una vez dicho esto, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, grandes historias como siempre. La verdad es que pues yo creo que los hospitales siempre guardan este misticismo, ¿no? Y como en cada zona, cada hospital pues también tiene ahí su historia. De hecho, es más, familia nocturna, vamos a ponerles esta idea sobre la mesa. Díganos por favor cuál sería el tema que les gustaría que Adri y yo platicáramos en el siguiente episodio que esté de invitada. Y Adri, ¿cuánta cantidad de likes tenemos que llegar para hacer ese episodio? Yo espero que sea pronto, así que vamos a dejarlo fácil. Una facilita. Facilita. Yo creo que unos, 6,000. 6,000 likes. Está fácil. Nos vamos tranqui. Familia Nocturna, al llegar a 6,000 likes y el comentario, cuando pongan ahí de qué quieren que se trate, el que tenga más likes, esa va a ser la temática. Obviamente temáticas paranormales porque hay gente con muy buen sentido del humor que lo va a querer aprovechar. Y Adri, antes de despedirnos, por favor, dile a la familia nocturna dónde pueden seguirte. Estoy en redes sociales como Adri Villarreal en Facebook, Adri Villaque en Instagram y en TikTok. Recuerden, familia nocturna, los que están escuchándonos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y bueno, todas las que son de audio, si vienen aquí a YouTube van a encontrar en esta parte, en la imagen, cuáles son las redes de Adri. Síganla por favor y bueno, Adri, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Y a la querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.